Este... Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Felipe, ¿qué hacemos acá en la costanera de San Nicolás? ¿Te acuerdas que estuvimos en el colegio militar en Palomar? Claro, donde fue la batalla de Caseros. Exactamente, la batalla de Caseros. La batalla de Caseros fue breve pero importante. En la noche del 2 de febrero de 1852, las tropas de Urquiza y Rosas se encontraron cerca del arroyo Morón. A las 7 de la mañana del día siguiente comenzaron las acciones. Cerca de 50.000 hombres se repartían por mitades entre ambos bandos, pero los soldados de Rosas eran más jóvenes y con poca experiencia. Al mediodía, la derrota era total. Los soldados rosistas se dispersaban, huyendo en todas las direcciones. Hubo 200 bajas. Fue una victoria rápida y sencilla. La mitad de las fuerzas del ejército vencedor habían sido aportadas por Pedro II, el emperador de Brasil, y entre sus filas marchaban 3 futuros presidentes de la Argentina: Urquiza, Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento. Está bien. La batalla en la que Urquiza derroca a Rosas, que es la batalla de Caseros. Urquiza es un grupo muy variado de gentes, intereses, ideologías, que pronto iban a entrar en crisis, ¿eh? Ok, todo muy bien, todo muy claro. ¿Pero qué hacemos acá en San Nicolás? Urquiza sabía que con Rosas o sin Rosas lo que había que cambiar era un esquema muy atrasado que venía de la época de la colonia, un esquema centralizado, ¿no? Un modelo que perjudicaba a las provincias y beneficiaba a Buenos Aires. Entonces, Urquiza firmó un acuerdo con los gobernadores. que lo firmó acá en San Nicolás. Exactamente, Mario, por eso estamos en San Nicolás. Y acá los gobernadores firmaron el acuerdo de San Nicolás. Mira, acá está el documento original. Uy, qué pena. La pluma está rota. Está rota a propósito, Mario. ¿Cómo a propósito? Claro, para demostrar que después de esto no había nada más importante que firmar. El acuerdo de San Nicolás nombraba a Urquiza director provisorio de la Confederación, lo nombraba jefe de las fuerzas militares y de la aduana, y convocaba un Congreso General Constituyente a reunirse en Santa Fe para redactar una Constitución Nacional, y que suspendiera las aduanas interiores, ¿no? Ahora, ¿el gobierno de Buenos Aires firmó eso? Sí, claro, pero esto le iba a traer algunos inconvenientes, ¿no? Ya me parecía que estaba todo demasiado tranquilo. Y acordate que esto es historia argentina, ¿no? Ah. La oposición porteña al acuerdo fue feroz, al punto tal que el gobernador López y Planes tuvo que renunciar, ¿no? Urquiza pudo controlar la situación militarmente por un tiempo, pero cuando se va para el Congreso de Santa Fe, los porteños le dan un golpe de Estado. Entonces la acción está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. ¿Vamos a Buenos Aires? Felipe, esto está tranquilo. Sí, pero no por mucho tiempo, ¿eh? ¿Y este? Volvete a Entre Ríos, provinciano. ¿Alto como dijo? Buenos Aires es de los porteños. Retire lo dicho, es que No retiro nada. ¡Quédese quieto, disparo! ¡No, quédese quieto! Un levantamiento de 2 personas. Esperá. ¡Carajo! ¡Alto! Si gritan no hacen algún movimiento, son hombres muertos. Trajemos, Felipe. Estate tranquilo, dentro de todo esta es una revolución bastante tranquila, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? No, sin derramamiento de sangre, dijimos. Déjenlos ir. Pero van a avisar a los otros. ¿Y eso queremos? Que vayan corriendo hasta Entre Ríos y avisen que no vamos a aceptar ni una orden más del interior. Abran la puerta. Con Alsina al frente, los civiles tomaron las sedes del gobierno y las convirtieron en sede de la autoridad revolucionaria. Avisen a los congresales que se reinstala el legítimo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso?
Es la señal que están esperando los del cuartel de retiro para ocupar la ciudad y prepararse para el posible contraataque de Urquiza. Si eso pasa, yo no quiero estar en el medio de todo esto, ¿eh? No, no te preocupes, Urquiza ha tardado un tiempo en citar a Buenos Aires, ¿eh? Vamos a tomar un café, no te preocupes. ¿A tomar un café? Sí, vamos a tomar un café. ¿Ahora? Sí, dale, vamos. ¡Qué lindo! ¿Lo conocías? Claro, es un bar histórico. Un bar histórico. Ahora todos le dicen bar histórico. Ponen unas mesitas así de madera, le sacan la fórmica, las dicroicas, bar histórico. No, no, es por otra cosa, ¿no? Alsina está equivocado si cree que levantándose contra Urquiza se resolverán los problemas del país. Para eso derribamos a Rosas, para volver a usar la cinta roja. Entiéndanlo, el señor Urquiza debe poner orden de cualquier modo. ¡Orden! Con esa fantochada de San Nicolás. ¿Qué clase de orden puede salir de ahí, El señor mío? Libertador pide que se dicte una constitución, señor. ¿Le parece eso propio de un Una tirano? constitución, qué bonito. ¿Y a quién convoca para ello? A los gobernadores de Rosas. Eso es chocante, inmoral, impopular. ¿A usted le parece reunir a los mismos que habían sostenido la tiranía y apoyándola contra el propio Urquiza? Urquiza lo que quiere es establecer las bases para un nuevo país. Urquiza. Lo que pasa es que ustedes tienen miedo de perder los privilegios que tiene Buenos Aires. Ese Urquiza es otro tirano. El exilio o la horca para él. Suélteme. Ese no es... Sarmiento. Por eso te digo que es un bar histórico. Vení. Pasa. La revolución ha triunfado. Señores, Bartolomé Mitre. No entiendo. Urquiza se retira sin tirar un solo tiro. Te explico. Lo que pasa es que no le dan las fuerzas para sostener el Congreso de Santa Fe, a la vez sofocar la rebelión de Buenos Aires. Ajá. Entonces decide retirarse. Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura, dice usted? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. ¿A usted le parece que Buenos Aires tenga solamente 2 diputados y que encima uno de ellos sea del carril, un provinciano? Usted es un loco, un borracho. Sarmiento, Por favor, estoy harto. siéntese. Me espanta la clientela. ¿Desean algo los señores? Quisiéramos saber cómo hacer para ir a Santa Fe. ¿A Santa Fe? Al Congreso Constituyente, sí. Ahí hay 2 puertas. Una dice caballeros, Sí. la otra dice privado. No. Por ahí van a Santa Fe. La otra dice damas, caballeros y damas. La dama van a tardar como 20 años en los bares, así que damas no. Por acá, sí. Tranquilo, María, no te preocupes. ¿Estás seguro? Sí, sí. La llave. Por acá. Buenas noches. A Santa Fe. Así es. Por acá vamos al Congreso Constituyente. Y comprobar no se pierde nada, ¿eh? Parece que llegamos a Santa Fe. ¿Dónde se reunieron? En el Cabildo de Santa Fe. Vamos, va a ser emocionante estar en el lugar donde se hizo la Constitución Nacional. Sí, pero me parece que no va a ser posible, ¿eh? ¿Por qué no? Y porque el Cabildo Histórico de Santa Fe fue demolido en 1909 para construir la Casa de Gobierno, ¿no? Ah, qué bien que estuvieron, ¿no? Parece que los ecos de la Constitución no lo dejaba gobernar. Y probablemente. Así que las sesiones comenzaron el 20 de noviembre del 52 y estaban todos. Había representantes de Córdoba, Catamarca, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy. Casi todos, porque los porteños no estaban. Es cierto. Así que decidieron seguir adelante con las sesiones y la redacción del texto sin Buenos Aires. Vení. Y los convencionales se reunían acá, donde funcionaba y todavía funciona la alfajorrería. ¿Y dónde vivían? Bueno, la mayoría vivían en el convento de San Francisco, pero algunos, los más liberales, se negaban a vivir un ámbito religioso y vivían acá, en los altos de la alfajorrería. Acá Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga trabajaban en el texto de la Constitución, ¿no? ¿Y lo demás qué hacían? Y digamos que hacían lo que hoy llamaríamos labor parlamentaria. ¿Labor parlamentaria? Sí, labor parlamentaria. Ah, ya entiendo, labor parlamentaria. Pobre Gutiérrez y Gorostiaga. Sí, de todas maneras, ellos no hacían más que traducir un lenguaje algo más llano, las bases escritas por Juan Bautista Alberdi. Esa obra y algunos toques de la Constitución norteamericana son el origen de nuestra primera Constitución.
La Constitución Nacional fue jurada el 9 de julio de 1853. Por primera vez había un marco jurídico para el Estado argentino. ¿Y qué hacemos acá en un convento? Porque muchas de las cosas que deberían estar en el Cabildo de Santa Fe... Si no lo hubiesen demolido. Están acá, en el Museo del Convento de San Francisco. Vamos a la sala. Y acá en esta sala del convento se reproduce la jura de la Constitución Nacional de 1853. Sí. Ahora, una Constitución aprobada sin Buenos Aires me parece que no iba a ser muy respetada, ¿no? No, pero de todas maneras el paso fue muy importante, ¿eh? La Constitución de 1853 establecía derechos y obligaciones que si se hubieran respetado nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos. Y muchos muertos. Sí, también. La Constitución Nacional va a marcar la historia argentina por 10 años y el epicentro se traslada a Entre Ríos. Bueno, vamos a Entre Ríos. A la Casa de Urquiza, Palacio San José. Vamos. ¿De dónde había salido Urquiza? Urquiza era un hijo de vascos. De hecho, con la Revolución de 1810, su familia se fue un par de años al Uruguay por sentirse fieles a la corona española. Sí, pero volvieron y les fue bien. Le fue muy bien. Llegó a tener 1 millón de cabezas de ganado. El que desbancó al estanciero Rosas fue otro estanciero. No te olvides que más allá de los discursos y símbolos, está siempre el tema de la navegabilidad de los ríos, de quién pueda comerciar con el exterior y quién se queda con la plata de la aduana. Entonces Urquiza debía tener una linda casita. Bastante linda la casita, Mario. Ah, bueno. Se hizo un ranchito, don Justo. Ranchito, sí. Tardó 10 años en construirlo. Adentro vivía con su numerosa familia. Había un área de servicios donde estaban las habitaciones de los maestros de los chicos. Había panadería, quesería, pulpería, almacén y cocheras. Cocheras. Era un lugar donde guardar los carruajes. Bueno, carruajes, coches, sí, guardaban ahí, ¿no? Pidió permiso al Vaticano para construir una capilla donde se bautizaron y se casaron parte de sus hijos. Y como si esto fuera poco... ¿Había más? Sí, claro. En el fondo se construyó un lago artificial. Un poco excesivo. Sí. Además fue la primera casa de la Argentina que tuvo agua corriente. ¿Y esto? ¿Qué había? ¿Un jardín de infantes en el Palacio San José? No, Mario, son los hijos de Urquiza. ¿Cuántos tuvo? 23 reconocidos. 11 con su última mujer, Dolores, y 12 con parejas anteriores. Cuando Urquiza murió, su hijo mayor tenía 50 años y la menor apenas 3 meses. Ahora entiendo por qué tenía una casa tan grande. Y también sé qué es lo que más le gustó a Urquiza. Efectivamente, pero tienen un gusto más raros también, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, sus modelos, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón y Hernán Cortés. ¿Nunca un Tupac Amaru? No, nunca, ¿eh? Chino, ¿qué tanto bullicio es eso? Vamos, silencio, que papá está trabajando en algo muy importante. Vamos para allá, vamos. Dolores Costa de Urquiza. Ah. ¿Y qué era lo tan importante que estaba haciendo Urquiza? Urquiza impone un bloqueo al puerto de Buenos Aires al mando del coronel John Hastert Coe, que obligaba a los barcos a venir directamente a Paraná, arruinándole a los porteños la principal fuente de ingreso. No. ¿Qué pasa? Llegaron rumores de Coke, Su Excelencia. Espero que sean buenos. Me temo que no. Las versiones respecto a las negociaciones de Coke con el gobierno de Buenos Aires parecen ciertas. No me venga con rumores, hombre. A Coke se lo compra solamente con oro y Buenos Aires está en bancarrota. Sí, pero las noticias son de su hijo Diógenes, desde Montevideo. ¿Qué dicen esas noticias? Que el gobierno de Buenos Aires ha comprado allí 5.000 onzas de oro. Lo primero que hizo Urquiza fue imponerle a Buenos Aires un bloqueo. Para eso pone al mando de la escuadra del bloqueo al coronel norteamericano John Hastert Coe. Pero no fue muy exitoso. El marino vendió la escuadra por 5.000 onzas de oro y se terminó el bloqueo. ¡Canalla, traidor de mierda! General. Sin Buenos Aires, sin la aduana ni el puerto, la Confederación tenía una economía por lo menos endeble. Sí, claro. La única zona rentable era la Mesopotamia, productora de ganado y cereales. El resto de las provincias aisladas subsistían como podían. ¡Qué cocina! Las cosas se habrán cocinado acá. Muchas cosas, pero Urquiza tenía problemas más graves, ¿eh?
Fernanda, trate de que no le falte cocción porque el de ayer estaba un poquito crudo. Vení, hija. Bueno, señora. Eso está bien. Que no haya mucho tiempo de diferencia entre los platos, ¿sí? Está bien. ¿Y la mermelada? A ver. Consistencia está bien. Perfecto, ya lo podemos poner en los frascos. Vamos a estar en la sala de costura, no duden en llamarme cualquier pregunta. ¿Cómo no, señora? Vamos, hija. Vamos, Cándida. Vamos. Hasta luego. Vamos, chiquita. Vaya a colgar los fideos, por favor. ¿Y ustedes qué hacen acá? Urquiza hizo todo lo que pudo para revertir la situación de aislamiento que le traía estar separado de Buenos Aires. Firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pidió créditos a Brasil, fomentó la inmigración, pero sin la aduana era difícil sobrevivir. No podía pensarse un país sin Buenos Aires. No lo dio nacimiento. Ese pan, Cipriano, vayan a la sala de juegos, vamos. Gutiérrez, llévelos a la sala de juegos con el papá. El proyecto Urquiza comienza a desmoronarse. Casi como una acción desesperada, en 1857 dicta la Ley de Derechos Diferenciales que da ventajas a los productos que llegan directamente a la Confederación sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Lo que habrá hecho es tallar a los porteños, me imagino. Absolutamente, imagínate. El gobernador, que era Alsina, y pide el paso de los productos que iban o venían de la Confederación. Estalló todo. Exactamente. Vení, está la sala de juegos. Buenísimo, vamos a jugar. No, señores. Esto no es ningún juego. Gutiérrez, llévese a los más chiquitos. Sí, señor. No es un juego, pero parece bastante. Si fuera un juego debería llamarse Buenos Aires y la Confederación. Hubiera estado muy de moda ya por 1859. Bueno, hablen si van a colaborar, no se queden ahí parados. Díganme cómo se va a mover Buenos Aires. Ustedes vienen de allá, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quiere que avancemos la fuerza de Mitre? Por favor. Hay que recordar que el gobernador de Buenos Aires no dejaba pasar la mercadería para la Confederación. Entonces hubo guerra. ¿Y usted qué cree? ¿Que esta es una mesa para tomar el té? No, claro que no. Mueva entonces. ¿Qué movemos? Y Buenos Aires y la Confederación se enfrentan en Cepeda. El 23 de octubre de 1859. Recoge las tropas. Nada al señor. Bueno, entonces la Confederación va y toma el gobierno en Buenos Aires. A mí no se me dice lo que tengo que hacer. Eso hubiera sido lo más lógico, pero Urquiza instala su campamento en las afueras de Buenos Aires, más precisamente en Flores. Y en noviembre del 59 firma el Pacto de San José de Flores. Así es. Buenos Aires se comprometía a entrar en la Confederación. Y a su vez esta iba a aceptar las reformas que los porteños le harían a la Constitución. Bueno, todo listo. Un gusto, don Urquiza, en serio. No, pará. Es un pacto argentino, Mario. No va a durar mucho tiempo. Buenos Aires tarda demasiado en cumplir con su parte y un pequeño conflicto en la provincia de San Juan vuelve a desatar la agresión. Buenos Aires y la Confederación se vuelven a enfrentar. Así es. Esta vez en Pavón. ¿Y eso dónde queda? Acá nomás, cerca del arroyo Pavón. La superioridad numérica de Urquiza es notable, ¿no? Así es, señores. Todo está bajo mi control. Basta. Paremos esta agonía. Perdimos. ¿Qué hace? Papá. ¿Se va? Papá, ¿dónde va? Se tiene todo para ganar. Urquiza se fue. Curiosamente, cuando su caballería ya había vencido a la de Mitre, el entrerriano entregó su ejército. ¿Me estás diciendo que entregó el poder? Digo que teniendo el combate en sus manos, retiró sus tropas del campo de batalla. Y tomó una decisión que muchos no le perdonarían jamás. Muy bien, hija. Nunca quedará del todo claro por qué entregó una batalla que podía haber ganado. Pero hay que entender que Urquiza era un hombre económicamente poderoso. ¿Qué hace acá? ¿Este es un lugar de mujeres? ¿No me invita a pasar? Además de sus campos y sus cabezas de ganado, tenía acciones en bancos, ferrocarriles, empresas navieras, de mensajerías, industrias varias y hasta en empresas periodísticas. ¿Le gusta papá mi bordado? A ver. Muy lindo. ¿Lo hizo usted sola, mija? Con un poquito de ayuda. Muy bien. ¿Qué estás haciendo ahí? A ver. ¿Me muestra el suyo? Muy lindo también. Aunque fuese millonario,
¿A Urquiza no le convenía tener el poder de Buenos Aires y con eso el poder de todo el país? Sí, claro, pero si hubiera ganado en Pavón, ¿cuánto tiempo hubiera durado en el poder? Buenos Aires hacía ganar millones a las potencias europeas y Urquiza estaba nacionalizando las rentas de la aduana. Los ingleses hubieran encontrado cualquier excusa para voltearlo. Y a los británicos encontrar aliado en Buenos Aires no hubiese costado nada. No, seguro. Y lo que Urquiza sabía era que si caía, perdía todas sus propiedades. Esta fue una de las razones por las que muchos federales lo considerarían un traidor a la causa. ¿Qué hizo Urquiza después de Pavón? Se retiró de la vida política. Presentaría su candidatura a presidente en 1868, pero perdería con Sarmiento. Buenos Aires era el centro del poder y no abandonaría nunca más ese lugar. Con la Confederación estrangulada por su imposibilidad de negociar con el exterior, la Reina del Plata empezó a concentrar todo: arte, comercio, arquitectura fabulosa, riqueza, y empezó a ser lo que es, la ciudad-puerto. Hasta allí llegaron cientos de miles de inmigrantes trayendo trabajo, y también fuentes de trabajo, bancos y por primera vez ferrocarriles. Hubo nuevas plazas, nuevos monumentos, nuevos edificios. Empezaron a tenderse las líneas de telégrafos. En el puerto todos se sentaban a mirar los barcos a vapor. La modernidad había llegado. Ahora podían ir a las galas de ópera en el flamante Teatro Colón, en Rivadavia y Reconquista, donde hoy está el edificio del Banco Nación. O podían visitar la nueva Sociedad Rural, presidida por José Martínez de Hoz. Un apellido largo y absolutamente difícil de olvidar. El recién fundado Club El Progreso era lo más cool para los aristócratas. Había diarios para leer, para opinar, para enterarse. Los trenes iban repletos de frutas, madera, vino, lana y cueros que llegaban desde las provincias. Los nuevos tranvías a caballo recorrían al trotecito las calles largas y angostas de la ciudad. Llegaron a cubrir 300 cuadras. Bueno, Felipe, es hora de volver. No, Mario, es hora de seguir. Pero para seguir, tenemos que volver unos años atrás, al momento en que Bartolomé Mitre, su antiguo aliado, empieza a convertirse en el principal enemigo de Urquiza. La revolución ha triunfado.